salvar. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Otra tierra, se ha cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor que ya llega, venga a salvarnos, Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor que ya llega, venga a salvarnos, Señor. Buenos días, estimados hermanos, aquí presentes, los que nos sintonizan. Sean bienvenidos a esta celebración. Ahí disculpen, hubo una pequeña confusión con las luces. Las intenciones para esta misa son las siguientes: por la salud de William Herón, por la salud espiritual, física, emocional y protección de José Humberto y José Antonio, a Yuris del Socorro Gutiérrez Centeno, y el eterno descanso de los hermanos Agustina S. de Gómez, Giuseppe Mangravita, Gloria Berrocal de Martinelli, Honoria Guerrero de Peribanchit, Manuel y Susan Chen, Norma Olinda Martínez Rivera, Oneida de Aversa, Rosa María de Izaza, Tomasa Castroverde de la Rosa, Víctor Emilio Lamar Yar en su segundo aniversario. Y también pidamos por las ánimas del purgatorio. Dentro de la celebración del Adviento, hoy se está haciendo la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, con Santa Teresa de Ávila, una de las figuras de la Reforma del Carmelo y gran maestro de oración a lo largo de los años, que ha influido incluso en pensadores hasta no cristianos, y también otros hermanos en el mundo de la literatura, que junto con Santa Teresa es uno de los mayores escritores de lengua española, y declarado por el Papa creo que es Benedicto XIII, como el patrono de los poetas de lengua española. Si le conocen a alguien que le gusta la poesía, díganle, bueno, aquí tiene un defensor, un intercesor, San Juan de la Cruz. Y vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en vuestros corazones el deseo de su venida, y esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar estos santos misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios para dejar muchas cosas, que no es solamente por nuestra voluntad como vamos a crecer, sino con la gracia de Dios. Reconozcamos esto. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten
Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz presbítero un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, concédenos que imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos y escuchemos las lecturas de este día. Lectura del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dará mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre en su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salve el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, 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 aleluya.
aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, nos sentamos un momentito. Bien, hoy la lectura del profeta Sofonías podemos relacionarla con el profeta Isaías, porque se nos está hablando del resto de Israel. El profeta Isaías habla de los anahuín o los pobres de Dios. Y a partir del día 17, dentro de pocos días, empezaremos las ferias privilegiadas del Adviento, como la segunda parte del Adviento, que tal vez estos días están un poco más marcados que la Cuaresma, pero cada uno nos quiere introducir, cada tiempo litúrgico nos quiere introducir al misterio de Cristo en diversos momentos, pero es un único misterio. Jesús, que viene al mundo como luz, lo veremos sobre todo en la lectura del Evangelio de San Juan el día 25, y Jesús, Salvador, Redentor, que cumple la voluntad de Dios Padre, muriendo en la cruz por nosotros, con varias interpretaciones. El problema es que ninguna tiene que ser excluyente de la otra. Y ahora se nos va presentando esta lectura del profeta Sofonías, que tiene que decirnos algo y también que tiene que ayudarnos a que nosotros dialoguemos con nuestros familiares y saber decirles: miren, muchachos, aunque tengamos la plenitud de la vida, seamos jóvenes o tengamos supuestamente todo, no hay que confiar en las cosas, sino en que Dios va haciendo su obra con nosotros. Uno de los problemas del ateísmo, sobre todo a partir del siglo XX, y ahora, es que creemos que el ser humano por sí mismo, por su sola razón, por su sola fuerza, es capaz de solucionarlo todo. De ahí podemos pensar: para nuestro mundo hay de la ciudad rebelde y contaminada. La primera frase, el primer párrafo que va hablando el profeta Sofonías, y que muchas veces la autosuficiencia nos puede alejar de Dios, y aunque seamos creyentes, hay que pedirle al Señor que no nos creamos que por ser buenos podemos manipularlo. Y acá va hablando un poco sobre ese poder de Dios que va
alargándose sobre todo el mundo y llega hasta Etiopía, las regiones del norte, lo que se conocía, y está hablando de ese resto de Israel que, como les decía, se verá que es la Virgen, San José, el mismo Jesús, Ana, Simeón, todos estos personajes, Zacarías, todos estos personajes que se resumen en estos, nosotros que le pidamos al Señor ser ese resto que tiene la gracia de la conversión, que es capaz de ser humilde, de tener esa apertura a Dios en la vida y que a través de esa fuerza de Dios unida a nuestra disponibilidad, Dios va haciendo su obra con nosotros. Y también que nos ayude a reforzarnos con lo que nos dice el Evangelio, que es una parábola propia de la época de Jesús, que se ha prolongado a lo largo del tiempo, que me imagino todos habremos escuchado algún relato familiar en que el hijo mayor es el que recibe toda la herencia de la casa, propiedades, lo que fuera. Ya a tiempo reciente se viene con la costumbre de que a los demás hijos también se va dándoles algo, la herencia se va dividiendo por partes iguales y se le va dando a todos los hijos. Y acá el padre de familia tiene 2 hijos, que se acerca al primero y le dice: ve a trabajar a la viña, es tu herencia, incrementa lo que tienes, el capital. Y el hombre dice: sí, pero al final no va diciendo: ya me encargaré. Y va donde el segundo, que dice: no quiero ir, y tiene toda la razón de no ir porque no quiere trabajar gratis para otro, pero al final se arrepiente porque el padre se lo pidió y va. Y que va representando 2 pueblos. El hijo mayor va siendo el pueblo de Israel, que después San Pablo en la carta a los romanos va a decir: cómo me gustaría ser reprobado con tal de que mis hermanos alcancen la salvación. Y que va recordando ese origen judío del cristianismo, que no lo podemos quitar, pero también que ellos tienen algo velado en los ojos, el entendimiento, que no ven a Jesús como el Mesías. Y el hijo segundo, que somos nosotros, los extranjeros, goayín, gentiles, como queramos llamar, que son los que de alguna manera van respondiendo a ese llamado de Dios, ese resto, y le pedimos a Dios que nos ayude para que siempre lo seamos. Y hoy que estamos recordando la fiesta de San Juan de la Cruz, santo del siglo XVI más o menos, con Santa Teresa de Ávila, va marcando los puntos grandes de la mística española del siglo XVI, y también que va marcando la devoción moderna con el libro La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, y que es un movimiento que abarca Europa, porque Tomás de Kempis es medio de la actual Bélgica, Holanda, y que después tendrá otros puntos y elementos importantes con San Francisco de Sales. En la introducción a la vida devota nos vayan ayudando a orar. San Juan de la Cruz es propuesto como doctor de la Iglesia porque tiene una enseñanza para todos los tiempos, una enseñanza que trasciende su tiempo, e incluso
Casi todos los santos son medio doctores de la iglesia, pero la iglesia solo escoge algunos importantes que por su doctrina nos han enseñado, nos ayudan a crecer en el seguimiento de Cristo. Y San Juan de la Cruz, aunque dentro del conjunto de los doctores de la iglesia, su obra aparentemente sería la más pequeña, sería poquísima cosa, porque él murió relativamente joven. Nació de una familia, digamos, de escasos recursos. El papá se enamoró de la mamá, que no tenía gran recurso. La familia de él no quería que se casaran, lo desheredaron, pero siempre se fue. Y él milagrosamente pudo estudiar con los jesuitas en un seminario. A los 25 años conoció a los carmelitas y entró en el Carmelo. Y un hermano de él también tuvo gran fama de santo, de ser persona de oración. San Juan de la Cruz, a diferencia de Santa Teresa, no nos enseña a orar, nos está invitando a que seamos perseverantes, que esta subida al monte de salvación, que él llama Carmelo en su obra más conocida, Subida al Monte Carmelo, nos ayude a mantener la constancia en la oración. Si nosotros vamos a esperar a ver revelaciones, ver cosas ahí fuera de lo común, nos vamos a quedar ahí, porque Dios, si lo concede, es porque alguien lo necesita el tiempo, y el Señor escoge a quien es capaz de hacerlo dentro de la fuerza que Dios tiene, empezando por la humildad. Y a los demás que tal vez no lo necesitamos, simplemente seguir en la vida de oración, ser parte de este resto hasta que lleguemos a la meta que el Señor nos propone. Y le pedimos al Señor su gracia para que sigamos orando y aumente, como ya propondrá San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, con los métodos de oración, que si nosotros nos mantenemos en la oración vocal y después la imaginación nos va haciendo ver otras cosas, como a Santa Teresita del Niño Jesús, que ella sola nunca hizo un rosario porque empezaba diciendo Padre Nuestro y se quedaba pensando qué son las imágenes de Dios Padre, de Dios Amor, de Dios amoroso, con múltiples facetas. Nos ayude a nosotros a mantenernos en la oración constante y que el Señor vaya haciendo su obra con nosotros. Que la devoción a la Virgen, a San José, los santos, a diversos aspectos del misterio de Jesús ahora en la Navidad, ya que viene el nacimiento que el nacimiento que nos recuerda el misterio de la infancia de Jesús, la creación, como lo presenta San Francisco. Después la cruz, Jesús que carga la cruz, todo nos lleve a ese misterio y también nos vaya vaya el Señor dando la gracia del discernimiento, para si hay una devoción que no nos lleva a esto, o que es medio inventada, bueno, la iglesia la rechace, nosotros no nos pongamos a no nos pongamos enojados de que están actuando mal, no. Si fue rechazado es por algo, y nosotros tenemos que seguir lo que nos enseña la iglesia. Y le pedimos al Señor que se queda en el pan y en el vino, que nos vaya ayudando en este camino
a perseverar, nos fortalezca el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo a los que lo reciben materialmente, a los que no, recibirlo espiritualmente, que nos ayude en el camino de la fe y que la acción de Dios se vaya realizando en cada uno de nosotros y perseveremos. Y que también oremos por nuestro mundo, por nuestros hermanos, familiares y decirles, no, lo siento, pero por más que uno llegue a una plenitud, a algo, Dios en su misericordia puede suscitar algo que nos haga cambiar, como hoy por la presión ecológica que hay de cuidar el mundo, ya se está hablando de no seguir explotando el petróleo y buscar alternativas viables para la supervivencia humana, incluso la alimentación, el uso de las cosas materiales en que el plástico ha estado presente y está dañando el ambiente, que hay que buscar alternativas. Los gobiernos a regañadientes lo están haciendo, pero hay que hacerlo y que ilumine a todos para que también pensemos las cosas. Si llegamos a un cambio, bueno, decir que ya todo está arreglado, no, que hay que seguir también en esa perspectiva de la voluntad de Dios para con nosotros. Y el Señor que se queda con nosotros, como les he dicho, nos inspire y que San Juan de la Cruz nos ayude en nuestro camino de oración, de crecer en la fe y también de interceder por nuestro mundo, y si Dios nos inspira también a hacer algo por alguien, al menos orar. Y lo vamos a hacer ahora. Nos ponemos de pie, hermanos, e invoquemos a Dios Todopoderoso, fuente de toda verdad, para que inspire nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor suscite en ella doctores y predicadores de la fe apostólica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que pongan todo su empeño en el reinado de la justicia, de la libertad, del progreso y de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven sumergidos en la ignorancia y no tienen posibilidad de instruirse, para que reciban los medios aptos para alcanzar instrucción adecuada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que aprendamos sinceramente la sabiduría de las cosas de Dios y la comuniquemos generosamente a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Bueno, pidamos por los que hoy le dan gracias a Dios, piden por su salud, los hermanos William Herrón, la salud espiritual, física, emocional y protección de José Humberto y José Antonio Auyuris del Socorro Gutiérrez. Centeno, el cumpleaños de una persona conocida que está en Metetí-Darién, Maribel Canto, que el Señor la bendiga a ella y a su familia, por las necesidades que cada uno tiene en lo material y espiritual, por ese crecimiento en la oración, en la espiritualidad, que no es ver visiones ni nada, sino afianzarnos en el seguimiento de Cristo, que nos enseña San Juan de la Cruz, por nuestro mundo que muchas veces se cree que no necesita nada, autosuficiente, que el Señor nos ayude a orar por él para que el Señor conceda la gracia de la conversión a todos los seres humanos. Todo esto, Padre, y lo que queda en nuestro corazón y no sabemos cómo expresar, te lo presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. En Jesús puse toda mi esperanza.
muchos creerán y verán, y en Jesús confiarán. En Jesús puse toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Oren, hermanos, para que presentando en el altar con el pan y el vino todos nuestros trabajos y esfuerzos, sea este un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Juan, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan de la Cruz, presbítero, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Agustina S. de Gómez, Giuseppe Mangravita, Gloria Barrocal de Martinelli, Honoria Guerrero Perivanovich en su 7º aniversario, Manuel y Susana Chen, Norma Olinda Martínez Rivera, Oneida de Aversa, Rosa María de Izaza, Tomasa Castroverde de la Rosa, Víctor Emilio Lamayar en su 2º aniversario, las ánimas del purgatorio, los que han fallecido de COVID y muchos otros que no han podido ser atendidos por la saturación de los servicios médicos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles Pedro y Pablo, Bartolomé, Juan el Bautista, San Roque, San Juan de la Cruz, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, los siervos de Dios, Jaime Clotet, Mariano Avellana, María Isabel Acuña, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que se nos ha dado en el bautismo. Digamos con plena confianza que esa acción de Dios vaya realizándose en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense la paz, movemos la mano, la cabeza. Para los hermanos que nos sintonizan, también la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El sacerdote y el ministro extraordinario se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avise. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Quiero encender mi fuego, sembrar mi vida y seguirte a ti. Quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti. Busco un mensaje nuevo, te necesito, libertador. No puedo andar sin rumbo, no puedo estar sin Dios. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Oremos. Señor Dios, que en San Juan manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio
permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para los avisos de la parroquia. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. También pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. En la oficina parroquial tenemos disponibles 2 diarios bíblicos, El Pan de la Palabra de 2022, Misericordia Día a Día y Biblias a módicos precios. Les solicitamos inscribir con tiempo sus intenciones de misas de Navidad y de fin de año. La salida se hará de forma ordenada. Les rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bueno, hermanos, nuestra celebración ha concluido. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. También está el Señor, le conoceréis, en el que lucha por la igualdad. También está el Señor, le conoceréis, en el que canta la libertad. También está el Señor, no olvidéis su voz, sufre el dolor del oprimido. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.